Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lado de la latitud donde estén. Mi nombre es Luis Alejandro González, soy entrenador de natación y entrenador de triatlón de la ciudad de Córdoba, Argentina. Sean todos bienvenidos a mi proyecto personal, AG Entrenamiento, en donde intentamos crear un espacio de intercambio de ideas, debates, entrevistas a otros profesionales sobre diferentes temáticas, expresar ideas y tratar de compartir la experiencia que uno va aprendiendo en el campo con la intención de abrir nuevos caminos para los demás. El foco y el alma de este podcast es devolver un poco de lo mucho que a mí me han dado todos estos años y llamar al debate enriquecedor. Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo de la latitud donde estén. Si ustedes hubiesen escuchado las charlas previas que he tenido con este hombre antes de grabarlo, más de uno pagaría por escuchar las cosas que hemos dicho. Pero bueno, iríamos a prisión, así que menos mal que no las han escuchado. Bien, el señor que tengo delante mío es Rubén Fernández. Soy ingeniero en software, ¿no? Soy ingeniero en software. Y es una de las personas más simples y más completas al momento de ponerse a estudiar lo que es el entrenamiento por potencia y lo que es interpretar datos. La característica de este muchacho es la simplicidad del contenido que da. Así que hoy lo vamos a exprimir un poquito bastante. Buenas tardes, caballero, ¿cómo le va? Buenas tardes o buenos días, que no sé ya la hora que es allí. Con el cambio de hora y demás, estamos un poco... Y no sé qué hora es allá, acá son las 15:38 del domingo. 7:38 de la tarde. Tenemos 4 horas de diferencia. Se redujo eran 5, ahora son 4. ¿Qué te iba a decir? Bueno, por fin te engancho. Después de tanto perseguirte. Nos hacemos de rogar los españoles, ¿eh? Sí, se hacen robar. Bien, Rubén, contanos, aparte de la presentación magistral y archi resumida que dice, ¿quién sos, dónde vivís y por qué te dedicas a lo que te estás dedicando? Bueno, pues soy Rubén, un humilde trabajador del mundo IT, ¿vale? O sea, es decir, yo respecto al mundo deportivo no me gano la vida con ello, no saco ni un dólar de ello. Trabajo en una empresa grande de España y vivo en Madrid. Y soy un aficionado pues, al ciclismo principalmente. Me gusta mucho el fútbol, me gusta el pádel, que me consta que por allá también, bueno, seguramente lo exportasteis vosotros para acá. Y poco más, es decir, me encanta, soy muy autodidacta y me encanta aprender continuamente cosas nuevas por mí mismo y digerirlas de una manera pragmática, es decir, digerirlas de una manera en la que yo pueda proyectar eso en la vida real, no aprender por aprender, sino aprender cosas que luego me permitan aplicar cualquier concepto en mi vida real, ya sea en el ciclismo o sea en la disciplina en la que sea. De ahí, tal vez, esa simplicidad que comentabas de cara a contar las cosas, porque yo las cuento tal cual las he aprendido. Y como siempre he dicho, las tengo que contar para que mi cuñado, que es conductor de autobuses, las pueda entender. Si él las entiende, misión cumplida. Muy bien, ¿entendieron la filosofía? Así deberíamos hacer varios de nosotros, ese tipo de conceptos. Bueno, mira, vamos a empezar, como habíamos hablado fuera de cámara, de cuestiones bastante simples, porque la idea de este podcast es un objetivo educativo, es tratar de transmitir la información y tratar, sobre todo, meter a la gente en un concepto de la nueva era, de lo que viene, de lo que ya está y de lo que va a venir. ¿Sí? Sin entrar en conceptos básicos como inteligencia artificial aplicada al deporte, etcétera. En algún momento lo podemos llegar a hablar, pero tenemos que tenemos que ir manejándolo con guantes de seda el tema, así. Lo que yo te voy a preguntar, o la temática de este podcast, y es, vamos a suponer que yo soy un ciclista recreativo, ¿sí? Como usted le dice, un cicloturista.
hace un par de años iba, corría, a veces me iba bien, a veces me iba mal, vi que alguien tenía un medidor de frecuencia cardíaca, fui, me lo compré, me empecé a interiorizar, me fui con un profe, me enseñaron a trabajar a tantas pulsaciones, tenés tal efecto fisiológico, cuestiones que todos manejan. Y de golpe, el siguiente paso pasa a ser un medidor de potencia. Entonces, ¿qué es un medidor de potencia? Entonces empiezan a salir términos como potencia normalizada, índice de eficiencia, índice de variabilidad, desviación, drift cardiovascular en relación a la potencia, curvas de potencia, cuadrantes de cadencia. Uno obviamente dice, ¿de qué estamos hablando? Porque siempre uno trata de quedarse en su zona de confort, en lo que le queda más cómodo, y no Claro. avanza hacia el siguiente punto. Entonces, si yo hoy me siento delante tuyo y te pregunto, Rubén, ¿por qué tengo que usar un medidor de potencia? ¿Qué es un medidor de potencia y por qué lo tengo que usar? Bueno, un medidor de potencia es algo que, valga la redundancia, mide la potencia, es decir, la clave está en que me permite cuantificar. Me permite cuantificar lo que yo estoy apretando sobre el pedal. Cosa Cuando que, hablamos de cuantificar nos referimos a me permite medir, me permite ver lo que estoy haciendo. Eso es, de manera, digamos, absoluta. Es decir, la frecuencia cardíaca, tú puedes entrar por frecuencia cardíaca, pero tiene tal grado de variabilidad de cara a un entrenamiento concreto durante un plan de entrenamiento que históricamente bien llevado ha servido o ha funcionado a muchos atletas, pero esa variabilidad pues, te puede llevar a cometer errores de entrenamiento. Quiero decir, con un potenciómetro, vamos a poner ejemplos prácticos. Tú con un potenciómetro tienes que realizar un entrenamiento con una serie de intervalos en los cuales, bueno, pues tienes 5 intervalos a 280 vatios. ¿Vale? Yo ese entrenamiento lo voy a hacer a 260 vatios sí o sí, porque lo estoy cuantificando. ¿Vale? Si yo entreno por frecuencia cardíaca, empiezan a entrar tantas variables en juego. Mi estrés laboral, si no me dedico solo si no tengo la suerte de dedicarme solo a entrenar, el estrés familiar, si estoy simplemente enfermando, puedo estar incubando una gripe y nos ha pasado a todos. O sea, si yo tengo que entrenar a un umbral anaeróbico y por lo que sea, me es imposible un día y no sé por qué, lógicamente no puedo cuantificar debidamente ese entrenamiento o no le voy a sacar el rendimiento al entrenamiento que yo necesito. Es decir, entrenar por potencia nos permite entrenar exactamente o realizar el entrenamiento exacto que yo necesito. Además, si estoy compitiendo, ¿vale? Me permite poder evaluar el rendimiento que yo estoy desarrollando respecto, por ejemplo, a mis sensaciones. Hay veces que en una carrera, por el propio estrés de la carrera, ¿vale? O la adrenalina que supone la carrera, eso puede hacer que las pulsaciones nos jueguen una mala pasada, al menos durante un momento de la competencia, ¿no? Y sin embargo, la potencia me está diciendo de manera absoluta realmente qué es lo que estoy haciendo. Es decir, porque me está diciendo, voy simplificando, me está diciendo cuánta fuerza estoy aplicando sobre los pedales, independientemente de el viento que tengo en contra, del estrés de la carrera o de mi estrés laboral o lo que sea. Es decir, la potencia sobre todo me permite cuantificar sin variabilidad, cosa que la frecuencia cardíaca no permite, aunque, ojo, no podemos dejar la frecuencia cardíaca nunca de lado porque también nos está dando un montón de información al respecto de nuestra fisiología y de lo que nos está pasando. Incluso, como bien sabes, hay ahora una serie de tendencias, sobre todo de trabajar precisamente de sacarle provecho a esa variabilidad, que me consta que en su día ya entrevistaste a Luis Magallego, que es una de las personas que acá en España están haciendo un trabajo de laboratorio bastante intenso para sacarle todo el provecho a esa variabilidad, pero la potencia, digamos que nos permite de verdad medir nuestro rendimiento, nos permite trabajar con unos datos fijos, es decir, dejarnos muchas veces de sensaciones y saber realmente poder cuantificar y medir. O sea, básicamente esa es la palabra. Entonces, hay un antes y un después. El hecho de instalarse un potenciómetro en una bicicleta no te presupone un mayor rendimiento, obviamente.
tienes que aprender a manejar ese potenciómetro y saber cuáles son tus umbrales de potencia, al igual que los umbrales de frecuencia cardíaca, para que puedas sacarle mayor rendimiento. Yo, por experiencia, tuve un antes y un después. Precisamente a mí el potenciómetro me permite entrenar con mucha calidad, ¿vale? Porque yo no tengo, tengo la desgracia de tener un trabajo y una vida familiar pues que me deja muy poquitas horas a la semana. Entonces, el hecho de poder trabajar específicamente lo que yo necesito en cada momento de la temporada y en cada semana, a mí me ha supuesto, bueno, pues un antes y un después. Es decir, yo tengo varios compañeros de mi propio club, de mi propia grupeta, que al segundo año de yo tener instalado el potenciómetro me dijeron, ¿qué has hecho para que hayas cambiado de tal manera? Yo quiero lo mismo. Y de hecho algunos se ha comprado incluso potenciómetros, se compró el potenciómetro y como no ha hecho un entrenamiento específico, pues no ha cambiado, no ha variado. Es decir, lo que te permite es medir, cuantificar y sobre todo entrenar con mucha más calidad, ¿vale? Bajo mi punto de vista son las principales ventajas que tiene el Dragon Potenciómetro. Acá en España tuvimos un antes y un después, sobre todo cuando los precios empezaron a descender, porque hasta hace relativamente muy poco tiempo, pues 2, 3 años como máximo, aquí adquirir un potenciómetro se nos podía ir pues tranquilamente al cambio a más de $1000. Y sobre todo a un nivel recreativo como el mío, hacer una inversión tan alta para algo que, si realmente, si tú ¿para qué quieres semejante inversión? Si es para salir con los amigos o ir a una marcha, una carrera recreativa y demás. Pero precisamente por esa inquietud, ¿no?, que tengo de poder aprender y sobre todo intentar optimizar el tiempo que yo empleaba en el entrenamiento, pues oye, pues decidí a escondidas de mi mujer, porque mi mujer no lo sabía, pues me lo compré. Como varias historias que he escuchado. O que Sí, compran sí. las bicicletas o cambian las ruedas y dicen, no, las conseguí en una oferta. Sí. Mentira. Sí. Si mi mujer llega a saber que yo me gasté más de 800 euros en unos pedales, me hubiese matado. Y Bueno, tardó meses en ver que había lucecitas ahí. Le expliqué que, bueno, que eran unos sensores que no eran para nada, y ya está. bueno, pero te prometemos que nadie te va a delatar delante de tu señora, te lo juramos. Ya es tarde, ya lo sabe todo. Bien, me diste pie para tocar dos conceptos. A ver, vos corregime. Vamos a trabajar por corrección de conceptos. La potencia es el producto de la fuerza por la velocidad, ¿sí? ¿Correcto? Cualquiera de las dos variables que yo mejore, o las dos, me mejora la potencia. Hasta ahí voy bien. Yo, para poder generar potencia, necesito energía. En el ser humano, la cantidad de energía es finita. ¿Qué quiere decir? Se gasta la energía. Entonces, si yo interpreto lo que vos me estás diciendo, el medidor de potencia a mí lo que me permite es administrar esa energía en forma inteligente. ¿Estoy bien? Estás muy bien, lo estás enfocando muy bien. Una de las ventajas que yo principalmente, además es algo que he trabajado especialmente durante el último año, es cuantificar el trabajo. Todo el esfuerzo que haces sobre el pedal se cuantifica en trabajo. Entonces, te permite fijarte patrones de fatiga respecto a una serie de kilojulios gastados. De tal manera que te permite, primero, entrenarlo para mejorarlo. Es decir, si después de 1500 o 2000 kilojulios mi rendimiento cae en picado, ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que aplicar una serie de entrenamientos para mejorar eso. Y sobre todo en competición. En competición, si tú estás compitiendo y sabes que tu umbral de rendimiento está en torno a 2500 kilojulios, pues trabajarás en consecuencia, ¿vale? Al margen ya de la preparación que hayas tenido antes. Entonces, es un método fantástico, de verdad, de medir el rendimiento en ese sentido, porque normalmente, salvo condiciones medioambientales, siempre no falla, siempre se cumple una serie de patrones respecto a lo que suelen decir las herramientas de análisis. O sea que estamos hablando que sería como una especie de laboratorio ambulante. O sea, por así decirlo, porque me permite conocer la fisiología individual o particular de cada persona que esté arriba de la bicicleta. Además te permite cuantificar en uno de mis primeros vídeos, que yo lo conté un poco porque pensé que no iba a interesar a nadie, y es uno de los que más éxito han tenido, te permite cuantificar tu batería anaeróbica, de trabajo anaeróbico,
¿vale? Hay una de las métricas, que es, allá en Argentina le llaman mucho AWC, ¿no? El Anaerobic Work Capacity. Aquí le llamamos el W', ¿vale? Es la cantidad de vatios o de kilojulios, mejor dicho, que tú eres capaz de trabajar por encima de tu umbral de potencia funcional, FTP, ¿vale? O de ¿Puedo potencia crítica. ordenar un Sí. poquito eso para que la gente Por lo supuesto. entienda? Perdón, Dale. vos corregime, siempre por corrección. Cuando vos te pasás de determinar de tu umbral, la palabra umbral quiere decir que algo va a cambiar a otra cosa. Algo Correcto. tiene un comportamiento y cuando pasa ese límite cambia a otro comportamiento. ¿Hasta ahí voy Uh-huh. bien? Eso es. Corregime. Sí. Cuando yo paso el umbral, la cantidad de energía que estoy utilizando ya no es tanto por la vía aeróbica, que es mucho más económica, sino para obtener la energía que del ATP, que es el único nucleótido que el cual utiliza el núcleo para contraerse, proviene de las vías anaeróbicas. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, Cuando señor. yo paso ese umbral, la cantidad de energía proviene más de la vía anaeróbica que de la vía aeróbica. Eso tiene un costo, porque nada es gratis, y habíamos dicho que la energía es finita. Entonces, mientras más intenso voy, o sea, más potencia genero por arriba de ese umbral, más rápido consumo la batería de la energía que tengo. ¿Muy bien Correcto. ahí? Exacto. E incluso cuanto más alejado estás de tu, vamos a llamar, capacidad aeróbica, de tu capa aeróbica, de tu umbral aeróbico, más tiramos de esos depósitos propios de ATP y no tanto a lo mejor, porque hay una parte en la que se van mezclando diferentes, el sustrato de energía o el sustrato del que sale la energía es mixto y poco a poco se va purificando, ¿no? Y solo convertirse en ATP. Entonces, incluso todo eso se puede, gracias al potenciómetro, se puede trabajar para, bueno, pues, para rendir mejor en cada caso. E incluso en base a tu propia experiencia o la que pueda analizar tu entrenador, puedes saber cuántos cartuchos anaeróbicos puedes llegar a consumir. Todos tenemos un límite. Perdón, explica el concepto de cartucho anaeróbico. Bueno, lo voy a simplificar. Un sprint, es decir, de cara a hacer un demarraje. Yo voy subiendo un puerto y todos sabemos que llega un momento en el que después de N demarrajes, el cuerpo ya no puedes hacer más demarraje. Entonces, digamos que en base a nuestra fisiología y a nuestro entrenamiento y al día que tengamos, que eso es muy importante, no todos los días son iguales, podemos llegar a consumir más o menos cartuchos. Y hay cartuchos digamos, que son más puros anaeróbicos, más de energía de all out, y hay otros cartuchos que son que tienen que la energía sale de esos sustratos más mixtos, ¿no? Que todavía tiene una parte de glucógeno y demás, en los cuales, digamos, no son tan estresantes para el organismo y te permite ejecutar más. Bueno, pues hay herramientas que te permiten, gracias a, bueno, pues sobre todo al análisis, ¿cómo decirlo? Post-transaccional, es que no me sale la palabra, forense, al análisis forense, te permiten ver cuál es tu desempeño habitual. Y de esa manera puedes aprender, oye, yo en esta carrera o en este entrenamiento, el máximo número de cartuchos que pude consumir fueron estos, pues los puedo tomar como referencia válida de cara a próximas competencias, ¿vale? Entonces, te permite también validar eso, porque ya por debajo de ese umbral anaeróbico se supone que si vamos comiendo debidamente deberíamos de ser eternos. Pero claro, luego sabemos todos que la fatiga tiene su porqué y no. Pero se supone que por debajo de ese umbral, que depende con quién hables, lo pueden llamar FTP o potencia crítica, se supone que deberíamos de poder estar rindiendo de manera eterna. Y no es así. Una vez le pregunté a Andy Cogan y le pregunté a Steve Paladino por Facebook, ¿no? A Steve Paladino lo entrevisté una vez, pero hablamos de cualquier cosa menos de entrenamiento, propiamente dicho. Si con el medidor de potencia, lo que nosotros tradicionalmente conocemos como principios del entrenamiento, tienden a modificarse. Inteligentemente, Paladino y Kogan posteriormente responden, no, tienden a tener un significado real, porque el principio de la individualidad del entrenamiento y el principio de la especificidad del entrenamiento tienen un valor real, porque antes nosotros actuamos por un acto de fe. Suponíamos que esa caja negra entraba un estímulo, pero no sabíamos realmente qué pasaba en ese estímulo.
el concepto de caja negra tiende a desaparecer. Porque podemos Absolutamente. anticipar respuestas en función del tipo de estímulo que estamos dando y empezamos a entender la fisiología particular de cada atleta. Entonces, la pregunta mía es, ¿cómo un medidor de potencia me permite cumplir en forma más fehaciente el principio de individualidad? Pues, a ver, la pregunta da para estar hablando durante horas, ¿vale? A vos Pero que no te gusta. lo voy a... Sí, sí, me das carrete. Podemos simplificarlo precisamente hablando de Danny Cogan o de Bannister. Es decir, ahora los modelos de predicción se basan principalmente en modelos de impulso-respuesta. Es decir, yo someto al organismo a un impulso y obtengo una respuesta. En base a esos impulsos y esas respuestas, consigo una predictibilidad, ¿vale? De hecho, en la herramienta Golden Cheetah hay una gráfica, hay una chart que para mí es súper, súper útil porque me permite evitar en la mayor parte de las ocasiones el estrés de hacer un test. ¿Vale? ¿Dónde quiero llegar? Hay test bastante dolorosos, como puede ser el test para obtener tu potencia crítica, tu FTP, que todos tendemos a evitar porque, como bien sabemos, el cuerpo humano es una auténtica máquina de ahorrar energía y el cerebro, todo lo que sepa que le va a doler, intenta evitarlo, ¿vale? Entonces, yo he aprendido que gracias a los modelos de este tipo de software, Golden Cheetah, WKO y demás, pero especialmente Golden Cheetah, que es donde sabes que soy un poquito más especialista, he conseguido predecir el rendimiento. ¿Vale? Es decir, y eso es todo gracias, entre otras cosas, al potenciómetro mezclado lógicamente con la información que da la frecuencia cardíaca. ¿Vale? Pero permite fijar como el potenciómetro lo que te da son mediciones absolutas, es decir, que no sufren de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, te permiten saber que cuando el organismo ha sido sometido a un cierto impulso, o sea, tiene un input, ha generado un output. O sea, y la respuesta es que sufre adaptaciones. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues muy sencillo, por lo mismo que he comentado antes. El cuerpo humano quiere sufrir cero. Entonces, ¿por qué el cuerpo sufre adaptaciones? Esto a lo mejor lo voy a explicar a un científico, pero lo voy a explicar a mi manera. Si yo someto al cuerpo a un esfuerzo que me lleva a la extenuación, el cuerpo, ¿qué es lo que hace? Se prepara por si acaso se lo vas a repetir. Y entonces genera adaptaciones, mete más fibras, fibras lentas, fibras rápidas, el corazón lo hace más grande, las arterias porque el cuerpo es una auténtica máquina de... Entonces, todo eso se traduce en una respuesta. O sea, yo he sometido al cuerpo a un impulso y se ha traducido en una respuesta que, de manera sucesiva, cuando vuelva a repetir el mismo entrenamiento, el mismo tipo de impulso, gracias al potenciómetro, voy a poder ver de nuevo cómo puedo predecir cuál será el siguiente punto de crecimiento, porque más o menos, a ver, no es lineal, ¿no? Pero normalmente en función también del nivel se suele ver una cierta predicción en el crecimiento de las condiciones del deportista, ¿vale? Entonces, gracias al potenciómetro, de manera mucho más fehaciente, somos capaces de saber cuál va a ser la respuesta del organismo ante un impulso. Cuando yo entrenaba con frecuencia cardíaca, esto era muy, muy complicado, era muy difícil. Aparte de que no podía aplicar los entrenamientos con la misma calidad, pero no tenía esa capacidad de predecir el rendimiento, que es una de las principales cosas que te permite, y esa curva de potencia que comentabas antes, ¿no? Que es la gráfica esa que todo el mundo la primera vez que la ve no entiende nada, pues te permite de alguna manera predecir cuál va a ser tu rendimiento en cada una de las zonas de potencia e incluso dónde tienes que trabajar, dónde tienes que someter al organismo a impulsos para que esa curva mejore y seas un deportista más completo o al menos más específico para el tipo de competencia a la que te vas a someter. Porque no es lo mismo alguien que va a hacer una carrera de 3 semanas que alguien que se va a dedicar a correr solo una contrarreloj. Lógicamente hay que entrenar cosas diferentes. Yo tengo un principio que sale lo leí en 3 libros. Bueno, la Biblia del ciclista de Joy Friel, lo leí en su libro de la Biblia de triatleta y lo leí en las 250.000 versiones que hay del libro de Entrenar y Correr con Potencia. Y lo he vuelto a leer nuevamente en el libro del entrenamiento de triatlón por potencia.
Me tiene impodrido con este principio, pero bueno, yo te lo voy a... Joe Friel dice lo siguiente: el deportista, esto ya se lo pregunté a Gabriel de la Matia, y si bien yo entiendo lo que él me expresó, siempre me termina de generar conflicto, pero me genera conflicto porque una cosa es lo que dice la fisiología, otra cosa es lo que dice la mente sobre la fisiología, a veces. Que el deportista debe hacer la menor cantidad de trabajo específico que le genere los mayores resultados posibles. Y esto va en relación a lo que vos habías dicho de que sos una persona con una vida laboral y una vida familiar que tiene muy poco tiempo para entrenar, entonces tiene que sacar del poco tiempo que tiene la mayor cantidad de ventaja posible. ¿Me lo puedes explicar? Sí, te lo puedo explicar. Vamos a ver, yo tengo a la semana, exceptuando el fin de semana, me puedo permitir el lujo de entrenar unas 3 horas, ¿vale? Dentro de esas 3 horas tengo que obtener el mayor rendimiento posible para ser tan bueno o mejor que aquellos con los que suelo rodar en la carretera. ¿Para qué? Porque, entre otras cosas, bueno, yo no me dedico a competir, propiamente dicho, pero sí me gusta estar estirando los cuellos de los demás, ¿vale? Una cuestión de, bueno, que ya que te pones, ¿no? Pues divertirte. Entonces, claro, otros consiguen unas capacidades, por ejemplo, te lo voy a explicar con capacidad aeróbica. Hay compañeros que consiguen mucha capacidad aeróbica porque tienen mucho tiempo para simplemente rodar. ¿Vale? Esto que tenemos que ir zona 1, zona 2, un poquito zona 3, muchas horas de rodaje, especialmente, ¿no? en las primeras etapas de la temporada bueno, pues para conseguir todas esas ventajas aeróbicas que vamos a necesitar después para entrenar cosas más específicas. Yo no tengo ese tiempo. Yo no me puedo permitir el lujo de salir a la carretera 5 días por semana, 3, 4 y 5 horas simplemente a rodar. No puedo. Entonces, ¿de qué manera puedo al menos intentar aproximarme a esas capacidades aeróbicas? Pues con entrenamientos mucho más cortos, pero mucho más específicos y que además, en algunos casos, puedan estar bien refrendados desde el punto de vista científico. ¿Qué entrenamiento utilizo yo muchísimo durante mi base para intentar asemejarme a nivel aeróbico a mis compañeros? Pues, hago entrenamientos, los famosos HIIT, ¿no? Los entrenamientos de alta intensidad, interválico de alta intensidad, que según todos los estudios están muy bien, o sea, dan muchas mejoras de cara a la capacidad aeróbica sin necesidad de emplear un montón de horas. Y es cierto. Lo que pasa es que luego, incluso dentro de esos entrenamientos, hay diferentes variedades, ¿no? En función del momento de la temporada, haces unos o haces otros. De hecho, son entrenamientos tan buenos que están, aunque te someten de manera interválica a frecuencias cardíacas muy altas, ¿vale? Están incluso indicados para personas con problemas cardíacos. Ojo, cuidado, a verlos, que no me vaya a escuchar nadie con un problema del corazón y se va a poner a hacer esto y le va a dar algo. No quiero. O sea, es decir, dentro de un control está perfectamente indicado para cualquier persona, sea sedentaria o sea un deportista de altísimo nivel. Pues gracias a entrenamientos de este estilo tan específicos, que no te llevan más de 50 o 60 minutos, puedes conseguir unas mejoras aeróbicas que difícilmente te puedes asemejar a lo mejor a una persona, ¿no? que puede meterle 15 horas a la semana en zona 1 o zona 2. Es muy complicado, por no decir que es imposible. Pero es verdad que sí que te permite luego tener un rendimiento bastante similar y no estás pensando, cuando ya estás en la cartera, no estás pensando en si el otro juega con ventaja o no, porque tú te encuentras muy bien. Y de hecho se traduce en que luego los desacoples aeróbicos, ¿cómo lo has llamado tú antes? El drifting. Drift cardiovascular, desacople. La traducción Sí, es la misma. Sí. eso es. Son similares e incluso a veces más bajos que personas que sí que han hecho una base, digamos, aeróbica tradicional, ¿vale? Entonces, es un ejemplo. Bien. Y como para cerrar un poco este tema, porque habíamos hablado del tema del precio del medio de potencia. Sí. Entonces, cualquier literatura seria que uno lee o habla con cualquier especialista, acá todo el mundo se preocupa por comprar la mejor rueda, el mejor cuadro, el sillín.
Y los especialistas dicen, bueno, invertir en un medidor de potencias y vas a ver que con el mismo material que tenés, salvo que el material esté desgastado, vas a obtener mejores rendimientos que cambiando el material en sí. Eso es. Es muy sencilla la pregunta que te hice, pero lo pongo a modo de conclusión. Bueno, perdón, pues por esto que te estoy comentando, es decir, te permite sobre todo optimizar tus entrenamientos y individualizar, que esa es la clave de lo que has comentado tú antes, te permite individualizar muchísimo mejor individualizar sobre aquellas necesidades que tiene tu organismo o tu fisiología e incluso mejorar en las que ya eres muy bueno. Entonces, porque tú adquieras una bicicleta nueva mucho mejor, que pese 1 kilo menos, no vas a rendir mejor. O sea, eso no es así. Es decir, es más, normalmente las mejoras que podemos llegar a notar son despreciables, son despreciables. Lo que pasa es que una bicicleta nueva pues muchas veces se traduce en que pues a lo mejor pues, si es una bicicleta de montaña pues que absorbes mejor los baches de los caminos, pero a ciertos niveles si el adquirir un mucho mejor material no se nota. No se nota, sobre todo si son niveles recreativos o sea, yo creo que un buen material se nota al altísimo nivel, que es donde esas mejoras despreciables sí tienen sentido. Es como un Fórmula 1, es decir, Fórmula 1 hablan de milésimas de segundo en mejoras, cosa que para nuestros autos de andar por casa, pues si cuando arranco llego a 100 km por hora en 10 segundos, pues qué más me da que llegue en 10 que en 8, ¿no? Es decir, lo que tú quieres es un mayor confort y mayor seguridad. Entonces, de cara, no me quiero esparcir demasiado, pero de cara un poco al cambio de bicicleta es mucho más importante cambiar de potenciómetro y empezar a entrenar de manera individualizada y específica para lo que tú necesitas. Y cuando llegues a tu máximo nivel de competencia o de incompetencia, entonces a lo mejor la bicicleta sí, o un cambio de ruedas sí pueden suponerte un cambio interesante. Incluso en muchas ocasiones el mismo material, o sea, la misma calidad se puede mejorar simplemente por temas aerodinámicos. Es decir, yo una de las mayores mejoras que noté a nivel de rendimiento, me estoy yendo un poco del tema, pero creo que es importante, fue cuando la primera vez que fui a hacerme un estudio biomecánico. Al margen de que te mejora la postura, vas más a gusto, tu rendimiento es mayor, el manillar me lo redujeron de anchura, porque por la anchura de mis hombros yo no necesitaba un manillar tan ancho. Y ahí sí noté de repente un cambio importante en el rendimiento, porque me di cuenta que gracias al potenciómetro, gracias a la cuantificación que me da el potenciómetro, pude ver que con los mismos vatios iba mejor. Iba más rápido, subía más rápido y demás. Entonces, no todas las mejoras de bicicleta son apreciables, pero sí que es apreciable los datos, o sea, sí que podemos medir cuando una vez que tenemos el potenciómetro. Es decir, si yo hago una inversión en una gran bicicleta, esto es algo que, por ejemplo, en Estados Unidos es impensable. Aquí adquirimos una bicicleta de 5.000 euros, 6.000, 7.000 $, a cambio, y luego no me quiero gastar 100, 150 euros en un estudio mecánico para poder ir bien. Entonces, no tiene ningún sentido. Entonces, lo mismo, es decir, si queremos de verdad mejorar, primero aprendamos a utilizar el material que tenemos y si para ello tenemos que adquirir un potenciómetro, perfecto. Potenciómetro o otras cosas que están por venir, que si quieres eso dará para podcast de medidores de glucosa, temperatura core, o saturación de oxígeno en sangre y demás, que por lo que estoy viendo, bueno, posiblemente serán las nuevas tendencias también, aparte del potenciómetro. Muy bien. A ver, vamos a cerrar con un resumen. A ver si vos corregime mi resumen. El medidor de potencia a mí me permite administrar mejor la energía y me permite saber hacia dónde estoy llevando las adaptaciones que estoy buscando, las adaptaciones que necesito, ¿sí? En función también al tiempo disponible que tengo para entrenar y de alguna forma a mi perfil personal, porque el medidor de potencia me permite saber cómo se comporta mi fisiología particular y cómo se van produciendo cambios en el tiempo de mi fisiología. Entonces me permite hacer correcciones
más exacta si voy por buen camino o voy por mal camino. El medidor de potencia lo que hace es decirnos lo que ya sabíamos, en el sentido de que los hitos fisiológicos hace rato que se conocen. Se conocen los cambios en la frecuencia cardíaca, se conocen las modificaciones a nivel nervioso y a nivel metabólico, etcétera, etcétera. Solo que ahora lo podemos medir. Podemos medirlo con más precisión y usar esa información a nuestro favor y hacer que el tiempo corra a nuestro favor. Y predecir. Y predecir. Cuando hablamos de predecir, hablamos de que sabemos que determinado tipo de entrenamiento va a tener determinada carga de estrés que me va a generar determinado tipo de resultado a futuro, en el mediano y en el largo plazo. O en competición, saber predecir cuál va a ser mi rendimiento en función de los hitos fisiológicos que yo vaya tocando durante esa competición, e incluso cuándo voy a caer en picado, porque ya sé, por mis datos, ya sé que después de X trabajo a ciertas intensidades, ya no voy a poder dar más de sí. Señores y señoritas, con el señor Rubén y Alejandro, quienes hablan, les aconsejamos que empiecen a poner dinero adentro del chanchito y cuando puedan se compren un medidor de potencia, porque independientemente que van a quedar afuera o adentro del mundo, para lo que quieran hacer, va a ser una de las inversiones más inteligentes que van a poder hacer. Importante, perdona Alejandro, sí. Importante, que a lo mejor le estamos en todo momento dando un carácter a esto de autoentreno. Ajá. Pero si un entrenador como tú, alguien te viene ya con un potenciómetro, sí, lógicamente para ti tu trabajo va a ser infinitamente, no sé si será infinitamente mejor, pero le podrás sacar mucho mejor rendimiento a ese deportista, y lo que está pagando por tus servicios tendrá un mejor retorno de inversión, ¿vale? Porque precisamente pues esto que estábamos comentando antes, de que vas a poder cuantificar y vas a poder individualizar muchísimo mejor los entrenamientos de ese deportista, cosa que hasta hace poco todos los entrenadores no podíais hacer. Cierro con una anécdota rápida, a ver, para que te me rías un rato en la cara. Que es media tristona, pero es real. Yo tuve que aprender a empezar a trabajar con medidores de potencia porque perdí muchos alumnos que tenían el medidor de potencia al cual yo no le daba bolilla. No le prestaba atención porque no sabía cómo manejarlo, no sabía cómo interpretarlo. Entonces, de 5 años atrás, ahora, tuve que actualizarme. ¿Qué quiero decir con eso? Tanto deportistas como entrenadores tenemos que actualizarnos constantemente y empezar a entender que estamos ante las puertas de una nueva era que nos va a abrir un montón de información. Y trabajo hay para todos, simplemente hay que saber administrar el tiempo y aprovecharlo. ¿Te parece bien? Más o menos. Hasta sonó inteligente. Nada que ver. No, sonó muy bien, sí señor. Bueno, Rubén, te agradezco un montón que hayas pasado por acá. Como siempre, un placer poder escucharte y hablar con vos. ¿Dónde te puede encontrar la gente que te quiera escuchar? Pues en YouTube solamente hay que buscar Frikis de la Bici o Rubén Fernández y automáticamente ahí saldrá mi canal, y bueno, ahí pueden especialmente aquellos que están iniciando en el mundo del entrenamiento por potencia, pues espero que puedan comprender todos estos conceptos de manera mucho más sencilla. Así me lo transmiten mis suscriptores. Y bueno, luego tengo también una página web que por falta de ese tiempo la tengo un poquito parada, pero bueno, ahí también podrán descubrir muchos conceptos y alguna manera también de manejar algunas gráficas complejas de Golden Cheetah, de hacerlas sencillas. Y que siempre digo lo mismo, que Golden Cheetah es como Matrix. Hay gente que al principio solo ves, como la película de Matrix, que al principio solo ves números y letras, pero una vez que entiendes las cosas, pues te ves a ti mismo, Y poco más, no hay mucho más por donde encontrarme. También estoy en Facebook, en Instagram y demás, pero bueno, entiendo que como medio planeta. Muy bien. Rubén, te agradezco un montón, cuídate mucho y nos estamos viendo en la próxima. Igualmente, el placer ha sido mío. Cuídate. Chau, chau. Chao.
Espero que este capítulo les haya gustado. Recuerden transformar las palabras en acciones, ya que este es un camino de un eterno aprendizaje y la acción siempre tiene el lugar principal. Si te gustó esta información, date una vuelta por nuestro sitio web AG Entrenamiento, en donde vas a poder encontrar un montón de información como esta, artículos, videos, entrevistas a otros profesionales y espacios de debate abierto, que eso es muy enriquecedor. También podés seguirnos en Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube como AG Entrenamiento. Mi nombre es Luis Alejandro González y los espero en nuestro próximo encuentro. Cuídense mucho.